Recording in progress. Y voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, como les digo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que es la geometría molecular. La geometría molecular es muy importante y vamos a empezar diciendo para qué es que la utilizamos, ¿verdad? Básicamente, es importante estudiar cuál es la forma y el tamaño que tienen las moléculas, debido a que en buena parte las propiedades químicas y físicas que tiene un determinado compuesto químico, una sustancia, en gran medida va a depender del tamaño y de la forma que tenga esa molécula en el espacio. Estamos hablando aquí de la orientación tridimensional de esa molécula en 3 dimensiones, cómo están organizados o cómo están distribuidos los átomos o los bloques de formación de esa estructura molecular que estemos estudiando. Así que es bien importante, ¿verdad? Conocer cuál es esa geometría o esa forma real que tienen las moléculas en el espacio, debido a que conociendo cómo están distribuidos en el espacio sus átomos, en buena parte nos puede servir a nosotros para predecir cuál es el comportamiento químico y físico que esa sustancia puede tener en el espacio. Entonces, ya como les dije, ¿verdad? La geometría molecular es vital para nosotros los químicos, y para estudiarla los químicos hacen uso de un modelo. Hacemos uso de un modelo que se llama el modelo de repulsión del par electrónico de la capa de valencia, ¿verdad? Que es el que se conoce como RPECV. Y entonces, vean que dice ahí, par electrónico de la capa de valencia. Estamos hablando ahí de electrones de la capa de valencia. Recuerden que la capa de valencia es la capa de electrones externa que tiene un átomo, que son los electrones que se utilizan para hacer los enlaces químicos. ¿Ok? Así que va a ser de suma importancia a la hora de hablar de geometría molecular, saber cuáles son los electrones de valencia que tiene una especie química determinada. Entonces les quiero preguntar aquí, ¿recuerdan ustedes? Y me responden por el micrófono. ¿Alguien recuerda cómo se sacan los electrones de valencia de los elementos? ¿Alguno que recuerde? Si yo le digo, por ejemplo, azufre, ¿verdad? Y le digo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? ¿Qué yo tengo que hacer para sacar el número de electrones de valencia del azufre? Cuenta las familias de elementos. Exactamente, perfecto, muy bien. Me tengo que fijar en la tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica es un ordenamiento sistemático de los elementos y que está distribuida en periodos horizontales, que son los que van de izquierda a derecha, y en columnas, ¿verdad? Que son las verticales, que son las que van de arriba hacia abajo. Y esas columnas son las que, como dijo la compañera, se llaman las familias o los grupos de elementos. Entonces, ¿verdad? Recordemos un poquito, los alcalinos son estos del grupo 1, ¿verdad? Aquí a la izquierda. Luego tengo los alcalinos térreos, que están aquí en amarillo, toda esa fila amarilla son los alcalinos térreos. Luego vienen los de transición, los brincamos, esa fosa la brincamos, y caemos aquí en el grupo 3. ¿Verdad? Arriba dice 13, pero se le conoce como el grupo 3, que es la familia del boro. Luego tengo el grupo 4, que es la familia del carbono. El grupo 5, que es la familia del nitrógeno. El grupo 6, que es la familia del oxígeno. El 7, que es la familia del flúor, los halógenos.
¿verdad? Y por último, en el grupo 8 tengo los gases nobles. Entonces, si les pregunto el azufre, el número 16, ¿cuántos electrones de valencia tendrá? Sin miedo, pueden decir sin miedo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. Bajo de. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque está en el grupo 6 de la tabla periódica. Si les digo aluminio, el número 13 de la tabla periódica, ¿cuántos tendrá? ¿Cuántos tiene el aluminio, jóvenes? 3. Tiene 3 electrones de valencia porque está en el grupo 3 de la tabla periódica. Perfecto, muy bien. Dicho esto, ahí abajo tengo la molécula de amoníaco. Esa molécula de amoníaco, ahí abajo calculamos los electrones de valencia. Vean ustedes, el nitrógeno tiene 5 más 3 veces 1, porque el hidrógeno tiene un electrón de valencia y hay 3 hidrógenos. 5 más 3 por 1, eso nos da 8 electrones de valencia. Quiere decir que esa molécula de amoníaco, ¿verdad? Cuando yo haga su estructura de Lewis, en esa estructura de Lewis tienen que aparecer esos 8 electrones. Y efectivamente, usted ve la molécula de amoníaco ahí, y ahí hay, ¿cuántos electrones en total tiene esa molécula ahí? Tiene 8. Pero no todos esos electrones son iguales. ¿Por qué digo que no todos son iguales? Porque vean ustedes que hay algunos que son electrones que se utilizaron para hacer enlaces. Enlaces químicos covalentes. Por ejemplo, los enlaces entre nitrógeno y hidrógeno, que hay 3 enlaces. Cada enlace, recuerden ustedes que son 2 electrones. Así que si hay 3 enlaces, nitrógeno e hidrógeno, eso significa que hay 6 electrones, ¿verdad? Que se utilizaron para hacer enlaces. Pero además el nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos, solitario, que no se utilizó para hacer enlaces. Simple y sencillamente lo tiene el nitrógeno en un orbital, ¿verdad? Y ese par de electrones está ahí disponible. Por ejemplo, se puede usar para hacer un enlace covalente coordinado si viene una especie deficiente en electrones. Pero así como está la molécula, de los 8 electrones, 6 se utilizaron para hacer enlaces y 2 están como electrones libres. Entonces aquí es donde conviene hablar de dominios, ¿ok? Los dominios, y esto lo podemos escribir aquí, ¿verdad? Los dominios son el número de enlaces más el número de pares de electrones libres o solitarios. ¿Ok? Y entonces, en esta molécula, yo tengo ¿cuántos enlaces? Tengo 3 enlaces, más ¿cuántos pares solitarios tiene el átomo central? 1. Esta molécula tiene 4 dominios totales. ¿Ok? De esos 4 dominios totales, ¿verdad? Hay 3 dominios enlazantes
y un dominio no enlazado. Lo vamos a poner aquí en negrita. Y entonces, ya ustedes tienen acá, vamos a ponerle un marquito para que se vea bien bonito. Ahí le ponemos un color si usted quiere, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando yo les pregunte más adelante cuántos dominios tiene esta molécula, pues usted tiene que fijarse cuántos enlaces tiene y cuántos pares de electrones solitarios hay en el átomo central. Vuelvo y repito, en el átomo central. Y de esos dominios, los que forman enlaces, ¿verdad? Cada par enlazante, eso forma un dominio enlazante y cada par de electrones solitarios forma un dominio no enlazante. Y entonces, ¿en qué se basa el modelo? Bueno, el modelo se basa, de nuevo, cada enlace sea simple, doble o triple, y cada par de electrones no compartidos constituye un dominio en la molécula. Ya eso lo sabemos. La molécula anteriormente analizada, que es la de amoníaco, vimos que tiene 4 dominios electrónicos, 3 de ellos son enlazantes y uno no enlazante. Y entonces aquí está lo importante, jóvenes, esto es lo que deberíamos de marcar aquí en rojo quizá, porque es lo más importante en lo que se basa el modelo. Pues ya vimos que los dominios al fin y al cabo son electrones, ¿verdad? Y los electrones tienen carga negativa. Como ustedes saben, las cargas negativas se repelen entre sí, ¿verdad? Entonces, el modelo se basa en que las moléculas van a tratar de acomodar los átomos que las constituyen de manera tal que los dominios queden lo más lejos entre sí para minimizar las repulsiones electrónicas y hacer así que la molécula sea más estable, es decir, que su energía sea más baja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso, verdad? Que acabamos de ver. Bueno, que si usted tiene una molécula que tiene varias posibilidades de organizar o de distribuir sus átomos, pues la forma ideal en la que ella va a estar al final es aquella en donde vamos a tener la máxima separación de los dominios o de los enlaces y de los pares de electrones solitarios. Así que basado en este modelo es que hay una serie de geometrías preferibles para diferentes tipos de moléculas. Entonces, por ejemplo, ahí vemos arriba una geometría lineal, ¿verdad? Por ejemplo, la que tiene el CO2, que ahí el carbono sería el átomo que está en amarillo, y los dos oxígenos estarían al final de los lóbulos que están en violeta. ¿Por qué adopta una geometría lineal esa molécula? Bueno, porque vean que esos enlaces van a estar a 180 grados de distancia, muy separados. ¿Por qué no adopta una forma de un ángulo recto? Pues porque si tuviéramos un ángulo recto, el ángulo de separación sería solamente de 90. Entonces los dos enlaces estarían muy cerca entre sí y eso generaría que repulsiones, ¿verdad? Repulsiones electrónicas y le daría inestabilidad a la molécula. Por eso es que entonces ella prefiere estar ubicada a 180 grados, debido a que ahí se minimizan las repulsiones y esto hace que la molécula tenga la energía más baja. Y acuérdense que la más baja energía, eso significa estabilidad, estabilidad química. Y las moléculas, los compuestos, buscan en química siempre tener la más baja energía. ¿Por qué? Porque eso les da la máxima estabilidad química a las sustancias. Vean ahí, viene otro ejemplo, que es una molécula trigonal plana, donde hay un átomo central que tiene tres grupos unidos, 3 sustituyentes. Ahí
¿Por qué adopta trigonal plana? Porque entonces están a 120 grados, ¿verdad? Alguien puede decir, pero ¿por qué no se hace como una T? Bueno, porque en ese caso, como una T, tendríamos ángulos de 90, estarían muy cerca, ¿verdad? Entonces hubiese una repulsión muy grande entre los enlaces y eso daría inestabilidad. Así que la molécula se pone así como un triángulo plano, es completamente plano, y eso le daría una muy buena estabilidad a la molécula debido a que están bien lejos entre sí esos enlaces químicos. Cuando tengo uno de dominio 4, que es un átomo enlazado a cuatro grupos, ¿verdad? Ahí la geometría es tetraédrica. Vean ustedes, ángulos de 109.5. No hace una X, ¿verdad? Como si fuera una X, porque si tuviéramos una X con el átomo amarillo en el centro, tendríamos ángulos de 90, que estaría muy cerca de nuevo. Entonces, por eso ella en el espacio se ubica como un tetraedro, porque al ubicarse como un tetraedro, todos esos ángulos son de 109.5, que son más grandes que 90, ¿verdad? Y entonces, al estar más lejos, las repulsiones entre los electrones de los enlaces son menores y la energía total de la molécula baja, haciendo que esté más estable. Y pues ahí vienen otras, ¿verdad? Ahí vienen otras que tienen ustedes abajo. Y ustedes tienen toda una lista enorme en el libro de texto. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Hello. Todo claro, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para determinar la geometría molecular? Bueno, para predecir la geometría, ¿verdad? O la forma de las moléculas con el modelo que estamos viendo, hay que seguir una serie de pasos. Número uno, debemos de dibujar la estructura de Lewis de la molécula, del compuesto que estemos analizando. ¿Ok? Hay una serie de reglas para las estructuras de Lewis, ya las vamos a ver ya mismo. Ya ustedes esto lo han visto. Con base en la estructura de Lewis, ¿verdad? Y los dominios que tenga la molécula, pues uno le va a asignar una geometría a esa molécula, ¿verdad? Una geometría que tiene que ver con los dominios, con cuántos enlaces tenga y cuántos electrones libres tenga el átomo central. Esa geometría se basa en cómo se van a distribuir para estar los más lejos entre sí esos dominios electrónicos. Y al final, con base en el acomodo de átomos que nos queda, pues con base en eso uno asigna la geometría molecular. Entonces, la estructura de Lewis, recuerden ustedes que tiene una serie de reglitas, y entonces hay varias aseveraciones que podemos recordar aquí, que son bien importantes. Número uno, recuerden que el hidrógeno solo puede formar un enlace químico. No podemos ponerle dos enlaces al hidrógeno, ¿verdad? Eso es un ridículo. Si le ponemos dos enlaces al hidrógeno, eso es imposible. El hidrógeno solamente puede tener un enlace. Así que, obviamente el hidrógeno no cumple el octeto porque no puede acomodar 8 electrones, es un átomo muy pequeño. Con 2 electrones, ya el hidrógeno se satisface en una estructura de Lewis, ¿verdad? Entonces esto es algo bien importante. El hidrógeno, como solo puede hacer un enlace, significa que nunca puede ser un átomo central, ¿verdad? No puede ser un átomo central. Usualmente el átomo central de la molécula, ¿verdad? Es el que está en menor cantidad de átomos y es el menos electronegativo. Usualmente esto también es la manera más fácil de saber quién es el átomo central, ¿verdad? En una estructura. Luego viene una regla bien importante. Vean lo que dice ahí. Los elementos del periodo 2 deben cumplir la regla del octeto. Usualmente el boro queda con un octeto incompleto. Vamos a venirnos a la tabla periódica. Y vamos a ver periodo 2. Vean acá el boro, es el número 5.
Después del boro, estos elementos que están acá, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, esos elementos deben cumplir la regla del octeto en una estructura de Lewis siempre. O sea, siempre que hagamos una estructura de Lewis y usted tenga esos átomos, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, usted tiene que asegurarse de que distribuyó 8 electrones alrededor de cada uno de esos átomos, porque deben de cumplir la regla del octeto. Al flúor lo excluimos porque en ocasiones el flúor queda con un octeto incompleto, como en el BF3, el trifluoruro de boro. Entonces el boro, dije flúor, el boro del que lo excluimos de ahí porque puede generar octetos incompletos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces el boro tiene un octeto incompleto y eso no es ningún problema. Pero lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, nos tenemos que asegurar de que ellos cumplan la regla del octeto. Cuando hagamos Lewis, de esos, nunca se le vaya eso de la mente. Carbono, nitrógeno, oxígeno, eso tiene que cumplir la regla del octeto. Ahora bien, pasemos al periodo 3. Vean el periodo 3 y vean, por ejemplo, ahí fósforo, azufre, cloro. Después del periodo 3, jóvenes, los átomos pueden expander el octeto. Vuelvo y repito. Después, incluyéndolo a él, al periodo 3, los átomos pueden expandir el octeto. Pueden, no significa que lo tengan que expandir. Simplemente lo pueden expandir y no hay ningún problema porque ellos tienen la capacidad de poder expandirlo y acomodar esos electrones adicionales. Sobre todo esos átomos que están ahí, fósforo, azufre, tienden, ¿verdad?, a expandir su octeto. Significa un octeto expandido que el átomo no va a tener 8 electrones alrededor, sino que va a tener más. Puede tener 10, puede tener 12 electrones inclusive, ¿verdad? Así que esto es bien importante recordarlo. Entonces, esa es la próxima aseveración. Los elementos del tercer periodo en adelante tienen la capacidad de poder tener octetos expandidos, o sea, acomodar más, tiene acento, más de 8 electrones. Luego hay que recordar las reglitas de asignación de cargas formales y aplicarlas cuando aplique, ¿verdad? No voy a gastar aquí tiempo hablando de cargas formales porque entiendo que eso es ya más de la clase. Y entonces, esto que está aquí sí es muy importante. Vamos a ponerle signos de admiración y lo vamos a poner de otro color para que ustedes lo recuerden. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando usted dibuja una estructura de Lewis, no importa la forma en la que usted dibuje esa molécula. Lo que importa es la distribución de los electrones de la capa de valencia en el esqueleto de la molécula. Vea que estamos hablando de estructura de Lewis, ¿verdad? No de la geometría, sino de la estructura de Lewis. Acuérdense que a Lewis lo que le interesa es que cojamos los electrones de valencia y los distribuyamos en el esqueleto. Cuando digo esqueleto, ¿a qué me refiero? Pues a los átomos como están conectados en la molécula, ¿verdad? Cogemos a los átomos como están conectados en la molécula y ahí nosotros procedemos a ponerle los electrones de valencia haciendo que se cumplan estas reglitas que acabamos de ver. ¿Ok? Y vuelvo y repito, no importa la forma. ¿Qué quiero decir que no importa la forma en que usted dibuje la molécula? Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí. Pues eso lo que significa, simple y sencillamente,
Agua, por ejemplo. Yo les digo a ustedes agua. Saquemos los electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 más. Hay 2 hidrógenos y cada hidrógeno tiene 1. Así que el agua tiene 8 electrones de valencia. Así que si a usted le piden hacer la estructura de Lewis del agua, pues usted puede coger, poner el oxígeno, que es el átomo central. Sabemos que el hidrógeno solamente hace un enlace, así que no lo podemos poner en el medio, ¿verdad? Porque haría 2 y eso no se puede. Por lo tanto, ahí ya hay 4 electrones, 2 de cada enlace. Nos quedan 4 más. Pues esos electrones que nos quedan son 2 pares solitarios que tiene el oxígeno. Usted la puede dibujar así, o si usted quiere, dibuja esa molécula así y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque le están pidiendo la estructura de Lewis. Así que lo único que nos interesa es cómo distribuimos los electrones en el esqueleto de la molécula. Así que no importa la forma, si para arriba, si para abajo, si doblados, si rectos, eso no interesa. Nada más nos interesa distribuir correctamente los electrones. ¿Qué yo me tengo que asegurar de esa molécula? Pues que están los 8 electrones distribuidos, ahí están 4 de los enlaces y 4 de los pares solitarios. Y además veo que ahí hay un oxígeno y yo ya sé por las reglitas que vimos que el oxígeno tiene que cumplir la regla del octeto. Y lo está cumpliendo, ¿verdad? Porque tiene 8 electrones en total alrededor. El hidrógeno solamente tiene 2, pero ya dijimos que se satisface con 2, debido a que por su pequeño tamaño no tiene capacidad para acumular más electrones. ¿Queda eso claro, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Muy bien, vamos a seguir entonces. Pues nos piden entonces establecer cuál es la geometría molecular para cada una de las especies que están ahí, ¿verdad? Entonces, empezamos con el CCl4. CCl4, tetracloruro de carbono se llama eso. El CCl4. El carbono tiene 4 electrones de valencia. El flúor tiene 7 y hay 4 flúor. Por lo tanto, tengo 4 por 7, 28 más 4, 32 electrones de valencia. Átomo central del carbono está en menor cantidad, es el menos electronegativo. Ahí está el esqueleto, eso es lo que llamamos el esqueleto. Simplemente conectar los átomos sin ponerles, ¿verdad? Todos los electrones de valencia, únicamente los que se necesitan para conectar los átomos unos con otros. De ahí yo observo que hay carbono y el carbono debe de cumplir el octeto y ya lo tiene. Vean que ya el carbono tiene 8 electrones alrededor. Hay 4 enlaces y cada enlace son 2 electrones, por lo tanto ya ahí el carbono tiene 8. Cada flúor tiene 2 electrones nada más. Así que para completar el octeto, yo le pongo 6 electrones más a cada uno. Y ahora cada flúor tiene 8 electrones en total, ¿verdad? Si usted le cuenta aquí, pues cada flúor tiene los 6 electrones solitarios más
2 electrones del enlace, ¿verdad? 8. Entonces, si contamos en total, ¿cuántos electrones tiene esa molécula? Pues nos damos cuenta que tiene 32 electrones. Eso quiere decir que ya esa molécula está ahí dibujada y tenemos la estructura eso sería la estructura de Lewis, ¿verdad? ¿Ok? Si yo dejo esa molécula así como está, como si fuera una X, ¿verdad? ¿Cuál serían esos ángulos que hay entre cloro, carbono, cloro? Bueno, eso sería, permítanme. Aquí lo borré. Este ángulo de aquí sería de 90 grados, ¿verdad? Igual que este, igual que este, igual que este. Esos ángulos están muy cerca unos de otros, por lo tanto ahí habría mucha repulsión electrónica. Así que la molécula lo que hace es que se va a orientar en el espacio de una manera diferente. ¿Cómo se orienta en el espacio ella? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Pues va a utilizar una forma que es la geometría real, que es tetraédrica. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que todos esos ángulos van a ser de 109.5 grados. 5 grados. ¿Ok? Y obviamente 109,5 es mayor que 90, ¿verdad? Así que van a estar más separados esos electrones entre sí, los electrones del enlace, y eso les va a dar menos repulsión y por lo tanto la molécula va a ser más estable. Esa molécula es lo que llamamos entonces un tetraedro en el espacio. Es como una patita de gallo, ¿verdad? Tiene arriba el cloro de arriba, se la agarra, y en la parte de abajo las 3 pezuñitas, ¿verdad? Y ya nosotros habíamos visto acá cuál es el tetraedro, este que es dominio 4. ¿Lo ven? 109.5 los ángulos. Ahí se ve mejor. Vamos a pasar ahora con el NF3. ¿Ok? NF3. Nitrógeno tiene 5 más 7 que tiene el flúor por 3 son 26 electrones. Obviamente el nitrógeno es el átomo central, el menos electronegativo. Recuerden que el flúor es el más electronegativo de la tabla periódica. Vean que el nitrógeno, de acuerdo a lo que yo les dije, tiene que cumplir con ¿qué? El nitrógeno. Jóvenes, ¿qué dijimos anteriormente del nitrógeno? Que está en el periodo 2. ¿Quién recuerda? Que en una estructura de Lewis tengo que asegurarme qué cosa con el nitrógeno. Que cumpla con el octeto. Que cumpla con la regla del octeto. Muy bien. Excelente. Entonces quiere decir que ese nitrógeno yo puedo hacerle un par de electrones solitarios. Y a los flúor pues les faltan 6 para cumplir el octeto. Así que tenemos en total 26 electrones ahí.
el nitrógeno está cumpliendo el octeto y los flúor están cumpliendo el octeto. ¿Cuántos dominios? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos dominios tiene esa molécula? 4. ¿Perdón? 4. 4 dominios, muy bien. De esos 4 dominios, ¿cuántos son enlazantes? 3. 3 enlazantes que se deben a los 3 enlaces y 1 no enlazante debido al par de electrones solitario. Esa molécula es una molécula que se conoce como una AX3E. Esto es una notación que se les da a las moléculas. ¿Qué significa AX3E? Pues la A es el átomo central, o sea, viene siendo el nitrógeno. ¿Ok? El X3 significa que hay 3 grupos unidos al átomo central. ¿Quiénes serían los 3X? Los 3 flúoros. ¿Ok? Y además, el E significa el número de pares de electrones solitarios en el átomo central. Que como ustedes ven, hay solamente uno, por eso hay una E nada más. ¿Ok? Y para una molécula AX3E, eso que está ahí es Lewis, recuerden, Lewis, y yo Lewis lo puedo dibujar como quiera. Pero en la vida real esta molécula no se quiere quedar así. ¿Por qué? Porque estos ángulos son de 90. Están muy cerca de esos pares de electrones y van a generar repulsiones. Entonces, la teoría de repulsión del par de electrones de la capa de valencia, ¿qué nos dice? Que esa molécula se va a redistribuir en el espacio y esos átomos los va a acomodar de una manera distinta. Y la forma en que los va a acomodar es esta que estamos dibujando acá. Aquí tenemos el par solitario y aquí tenemos. Y entonces esta geometría se llama piramidal trigonal. Es una piramidita de 3 caras, ¿verdad? Donde arriba en la punta de la pirámide, en la cúspide, tenemos al nitrógeno reinando como átomo central. Y en los vértices, en la parte inferior de la pirámide, tenemos a los átomos de flúor distribuidos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de yo tener esto? Que estos ángulos son de 107. Y obviamente 107 es un ángulo mayor que 90, por lo tanto las repulsiones están minimizando, ¿verdad? Acuérdense que aquí hay, ese par de electrones está en un orbital, ahí arriba. Y también ese par de electrones hizo que eso se fuera para abajo, porque ese par de electrones que tiene el nitrógeno genera repulsión con los enlaces, ¿verdad? Que tiene el nitrógeno con el flúor. Así que esa es la forma donde esa molécula adopta la mínima energía, obtiene la mínima energía. Muy bien, perfecto. Ahí les dejo esas otras para que ustedes las hagan de tarea. Ahí vienen más ejemplos, ¿verdad? La lineal que habíamos visto, ¿verdad? Como el CO2. Vean, el CO2 es una molécula lineal donde el carbono está en el centro y tengo los oxígenos en una línea recta con el carbono, formando ángulos de 180. Luego el boro, vean ahí el boro, lo que les decía antes. Ese boro tiene solamente 6 electrones, ¿lo ven? Hay 3 enlaces, entonces tiene 6 electrones. No pasa nada, porque les dije que el boro tenía la capacidad de quedarse con un octeto incompleto. Muy bien. Hay otras moléculas más complejas que tienen varios átomos centrales, como esa que está ahí.
Eso es un ácido acético, un compuesto orgánico, ¿ok? El principal componente que tienen los vinagres, que se usa mucho en limpieza y desinfectantes, ¿verdad? Pues ahí vean ustedes que uno lo que hace es que nos pueden preguntar cuál es la geometría que tiene cada átomo central. Vean que ahí los átomos centrales serían el carbono, que está a la izquierda, el carbono del centro que tiene el oxígeno con el doble enlace, ese sería otro átomo central, y por último el oxígeno que tiene pegado el hidrógeno. Entonces vamos a ir analizándolo de uno en uno. Vean ustedes el primero, el que tiene los 3 hidrógenos. Vean que esa molécula es una AX4, esa primera. ¿Por qué AX4? Porque tengo el átomo central que es el carbono y 4 porque tiene 4 grupos o sustituyentes pegados, que son los 3 hidrógenos más todo el resto de la molécula, ¿verdad? Vean ustedes que todo lo que está pegado al carbono, ese C, oxígeno, doble enlace, OH, todo eso es un grupo que está pegado. Así que una AX4, cuando usted busca en la tablita, esa que viene en el libro, usted se da cuenta que es como el CCl4, ¿se acuerdan? La geometría es tetraédrica y hace ángulos de 109.5. Luego si vemos el carbono del centro, si usted lo ve, eso sería un AX3. ¿Por qué un AX3? Porque es el átomo central que es el carbono y los 3X, ¿quién serían? Pues un X sería el CH3 que tiene a la izquierda. El otro X sería el OH que tiene a la derecha. Y el otro X sería el oxígeno doble enlace, ¿verdad? Que está pegado a él. Así que sería un AX3. Eso es una trigonal plana. Es un triángulo plano con ángulos de 120. Y por último tenemos el oxígeno de la derecha, que es una AX2E2. ¿Por qué es una AX2E2? Bueno, porque tiene el A es el oxígeno. Los dos X, uno es el hidrógeno y el otro es todo el grupo que tiene pegado a la izquierda. Y el E2 son los dos pares solitarios de electrones que tiene la molécula. Eso es como agua, vean ustedes. Ese último oxígeno es como si fuera agua. Solo que usted le quitó un hidrógeno y lo cambió por todo ese grupo que está a la izquierda. Y eso sería... ahí dice tetraédrico, eso no es correcto, ahí sería angular. Esa última ahí es angular. Angular, eso está mal puesto ahí. Con ángulos de 104.5 como el agua. Así que eso último hay que corregirlo. Esta es una foto, así que déjame ver si le puedo poner algo encima, no sé. Bueno, lo podemos corregir más fácil. Déjame... bueno, es que esa es de los electrones, muy bien. Esa es la geometría de los electrones, no la geometría molecular. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la geometría molecular y la geometría de los electrones. Para explicar eso, vamos a irnos de una vez a uno de los simuladores que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Déjame ver un momentito. Voy a quitar esto de aquí. Mover esto, sí. Vamos a entrar a uno de los simuladores que ustedes tienen. Vamos a entrar aquí a moléculas reales. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a analizar, vean por ejemplo la molécula de agua. Esa molécula de agua, vamos a mostrar solamente los ángulos de enlace. No voy a poner los pares solitarios. El agua
Recuerden que tenemos el oxígeno unido a los dos hidrógenos. La geometría de la molécula es angular o doblada. Así también se le llama, doblada o angular. Es como un angulito. Es de 104.5. Esa es la geometría molecular de la molécula. Pero recuerden que el agua en el oxígeno tiene ¿qué? Dos pares de electrones solitarios. ¿Los ven? ¿Los ven acá? Así que si yo tomo en cuenta los pares de electrones solitarios de la molécula, vean que eso es un tetraedro. Así que la geometría de los electrones, lo voy a dar aquí, es tetraédrica. Así que voy de nuevo, porque quiero que escriban ahí, por favor, en la libreta, en el cuaderno, que no se les olvide esto, muy importante. Una cosa es la geometría molecular. Solo tomo en cuenta la molécula, me olvido de los pares solitarios, y entonces yo veo esta forma, y esta forma es geometría de la molécula doblada o angular. Es un ángulo. ¿Ok? Ahora bien, si yo tomo en cuenta los pares de electrones solitarios del átomo central, yo veo que ya ahora esa geometría no es angular, sino que es como un tetraedro, ¿verdad? Asumiendo que cada uno de esos pares es un dominio, ¿verdad? Igual que los enlazantes. Así que si tomo en cuenta esos pares de electrones solitarios, la geometría electrónica, ya no la geometría molecular, sino la electrónica, entonces sería tetraédrica. ¿Ok? Así que una cosa es la geometría molecular y otra muy distinta es la geometría electrónica. ¿Ok? Eso lo podemos ver aquí con, vamos a ver, por ejemplo, el NH3. Lo mismo. Es lo mismo con el NH3. Vean que el NH3, si yo me olvido del par de electrones solitario, el NH3 es una pirámide trigonal. Recuerden, lo habíamos hecho antes. Donde en la cúspide de la pirámide yo tengo al átomo de nitrógeno, ¿ok? Y en los vértices a los hidrógenos. Así que la geometría es piramidal trigonal. Pirámide trigonal. Pero no nos podemos olvidar de que el nitrógeno tiene un par de electrones solitarios. Así que si yo tomo en cuenta ahora ese par de electrones solitarios, ya me quedo con un tetraedro y esa sería la geometría electrónica. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la geometría de la molécula y otra cosa es la geometría electrónica. Así que aquí la que le están preguntando es la geometría electrónica, ¿verdad? Que cuando el átomo central no tiene electrones solitarios, la geometría molecular y la geometría electrónica es la misma. Repito, cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, la electrónica y la molecular es la misma. Por eso es que aquí aparece tetraédrica, porque la que está es la de los electrones. Y la de los electrones, ¿verdad? Toma en cuenta esos dos pares de electrones solitarios que tiene el oxígeno. Y por último nos queda el tema de polaridad molecular, que eso es básicamente cómo determinar que una molécula sea polar o no polar. A ver, aquí tengo el chat. Ah, ok, perfecto. Que yo no puedo ver el chat si estoy en la presentación. Entonces, ¿cómo yo determino que una molécula sea polar? Pues tengo que seguir esas instrucciones que están ahí. Cópienlas para que las tengan. Y ya mismo las vamos a analizar, ¿ok? Con ejemplos. ¿Están bien, jóvenes? ¿Todo está claro hasta ahora? ¿No hay preguntas?
¿Mm? No, claro, profe. Perfecto, muy bien. Copien eso ahí. Yo les voy a pasar, ¿verdad? La presentación y la grabación en el transcurso del día, así que ustedes van a contar con esto también. Pero recuerden que es muy importante anotar en una clase, ¿verdad? Uno tiene que apuntar todo siempre. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Pues número 1, dibujar la estructura del UV de la molécula. Luego vamos a dibujar la molécula con su geometría molecular correspondiente. Y una vez tenga dibujada la geometría de la molécula, voy a proceder a dibujar todos los vectores de momento dipolar en aquellos enlaces que sean polares. Recuerden que los enlaces polares son aquellos que se dan entre átomos con diferente electronegatividad, ¿verdad? Así que esos átomos que tienen diferente electronegatividad, cuando están enlazados, van a tener un enlace polar. Y hay un vector que representa el momento dipolar que va a señalar con una flecha al átomo más electronegativo del enlace. Porque el átomo más electronegativo va a tender a alar hacia sí los electrones con una mayor fuerza que el menos electronegativo. Ya lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Y luego de dibujar todos esos vectores en la molécula, yo procedo a hacer la suma vectorial. Cojo todos los vectores que yo dibujé y los sumo para obtener el momento dipolar neto. Este mu neto que está aquí se llama un momento dipolar neto de la molécula. Ese momento dipolar neto, yo lo sumo. Y si la suma me da 0, la molécula es no polar. Pero si el momento dipolar neto me da distinto de 0, entonces la molécula es polar. Así que vamos entonces a hacer ejemplos para que ustedes vean cómo se hace eso. ¿Ok? Entonces, aquí vienen unos ejemplos. Vamos a hacerlo. Vean ahí el CO2. Entonces nos vamos aquí al OneNote. CO2. CO2, si yo recuerdo, si recordamos bien, CO2, el carbono tiene 4, más 2 oxígenos y cada oxígeno tiene 6. Hay 16 electrones de valencia. Carbono, el átomo central, y los oxígenos, pues, a los lados. Ese sería mi esqueleto. Recordemos que tengo carbono, y yo les dije que carbono está en el periodo 2, tiene que cumplir el octeto. Así que yo puedo hacer aquí perfectamente enlaces dobles. Así que vean cómo ya ahí el carbono queda con el octeto. Y a los oxígenos, que también tienen que cumplir el octeto, tienen 4, así que les faltan 2, pues yo les pongo 2 pares a cada uno. Ahí tengo en total los 16 electrones. Recuerden que esa es una geometría lineal. Es una AX2, que es el átomo central, el carbono, unido a 2 grupos, a 2 sustituyentes. No importa que el enlace sea simple o sencillo, esa molécula tiene un dominio 2. Dominio 2. ¿Ok? Y el ángulo es de ¿cuánto? De 180 grados.
¿Cuál sería la geometría electrónica? Lineal también. ¿Por qué lineal? Porque el átomo central no tiene pares de electrones solitarios. Recuerden, cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, la geometría molecular y la de los electrones es la misma. ¿Ok? Así que esa estructura de Lewis es la misma forma que tiene la molécula en el espacio. Quiere decir que esa es la geometría y yo tengo la capacidad de dibujar entonces los vectores. ¿Quién es más electronegativo entre carbono y oxígeno? El oxígeno. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Así que yo voy a dibujar ese vector con una flecha que señala hacia el oxígeno. Pero por el otro lado tengo otro enlace que de igual forma hago la flecha mirando hacia el oxígeno. Así que ustedes vean, tengo dos vectores con un momento dipolar μ1 y un momento dipolar μ2. Así que el momento dipolar neto, que es igual a μ1 más μ2, es igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque son vectores. Si yo tengo dos vectores de igual magnitud, pero tienen un sentido o dirección opuesta, esos dos vectores se van a cancelar entre sí. Uno mira para un lado, el otro mira para otro lado. Se cancelan y me da un momento dipolar neto igual a 0, por lo tanto la molécula es no polar. CO2 es no polar. ¿Ok? Vamos a hacer ahora otro ejemplo de los que vienen ahí, el NH3 que hicimos antes. Ya ese nosotros lo hicimos. Y si recordamos bien, el NH3 son 5 del nitrógeno más 3 hidrógenos por 1, son 8 electrones. Así que la estructura de Lewis era que el nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Una molécula A, X3, E. A es el átomo central, que es el nitrógeno, pegado a 3 grupos X, que en este caso son los hidrógenos, más el átomo central tiene un par electrónico solitario, que es la E. Cuando nosotros vemos la tabla de geometría, nos damos cuenta que esa AX3E adopta una forma de pirámide trigonal, ya la vimos, ¿se acuerdan? En el simulador. Y aquí arriba tengo el par de electrones solitarios. Y entonces, sobre esa geometría, yo procedo a dibujar los vectores entre el nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno es más electronegativo, así que hay un vector mirando hacia el nitrógeno. Aquí hay otro mirando hacia el nitrógeno. Y aquí hay otro mirando hacia el nitrógeno. Lo que significa que si yo sumo eso, vean que los tres miran hacia arriba. Este es μ1, este es μ2, este es μ3. El momento dipolar neto, que es igual a μ1 más μ2 más μ3, es diferente de 0. Y la molécula es polar. ¿Ok? Así que ya vimos cómo se determina, ¿verdad?, que una molécula es polar. Recuerden, estos vectores se dibujan sobre la geometría de la molécula, no sobre Lewis, sino sobre la geometría de la molécula. Ese es el cuidado más grande que hay que tener, ¿verdad? Entonces, ahí vienen otros ejemplos que les dije para que ustedes los hagan de tarea. Y entonces vamos a ver otro de los simuladores que ustedes tienen por ahí.
que es este. ¿Cómo funciona este? Bueno, aquí vamos a dibujar, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el CCl4. Entonces usted coge el carbono, aquí a la izquierda, lo pone acá en la pantalla, dándole clic, y entonces coge un enlace sencillo, de aquí arriba, y entonces empieza a ponerle, ¿verdad? Los 4 sustituyentes. Vamos a hacerlo primero como si fuera una X, el CCl4, ¿ok? Luego le vamos a poner los cloros, lo escogemos de acá a la izquierda, le das clic. Entonces usted le pone un cloro, un cloro, un cloro, un cloro. Entonces ahí en el centro está el carbono. Y procedemos entonces a darle a la flechita que va aquí hacia la derecha. Y entonces nos dibuja la molécula, que yo la puedo rotar. ¿Vale? Perfectamente. No me quedó exactamente plana y eso fue porque los dibujos, cuando le dibujé los enlaces, no se los hice rectos, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son estos ángulos de enlace. Le doy clic derecho. Me voy de donde le di ahora clic derecho a mediciones. Y una vez estoy en mediciones, me voy a medir ángulo. Y entonces, para medir el ángulo, marco todos los átomos que forman ese ángulo. Aquí me dio 90.4. Para el de arriba marco estos otros 3, me da 84.6. Luego marco estos otros 3, 92.1. Y luego marco estos otros 3 y me da 82.9. Entonces, ustedes tienen que hacer esto, ¿verdad? Para jugar y la pueden rotar, ¿verdad? Para ver. Ahí les dicen que determinen el ángulo promedio, así que ustedes lo suman y lo dividen. Pueden jugar con eso, ¿verdad? Así que vean que esto es bastante sencillo. Ustedes tienen en las instrucciones de la práctica un video de YouTube cortito de 6 minutos donde explica todo esto que yo acabo de explicar y todo el proceso que tienen que hacer, que es sumamente sencillo. Y después con esto ustedes van a ver las energías y van a ver cuál es la más estable dependiendo de cuál es la que tenga la menor energía. Y por último se van al simulador final que hicimos, que es este, ¿verdad? Y entonces practican con diferentes moléculas. Y ahí pues pueden ver la geometría molecular, cuál es la geometría de los electrones, ¿verdad? Si usted quiere mostrar o no mostrar los pares de electrones libres, ¿verdad? Usted todo lo hace jugando tal y como yo se los expliqué. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que tengan, jóvenes? No de mi parte. ¿No? Bueno, entonces en realidad esto sería, ¿verdad? Todo lo que yo tengo para mostrarles. Cualquier cosa entonces, yo les